¿cómo están? En esta ocasión vengo a hablarles sobre el tema de la culpabilidad como un elemento del delito. Y bien, comencemos. La culpabilidad se define, el maestro Jiménez de Azuara define como responsabilidad objetiva por el mero resultado. Es decir, hay un resultado, pero se quiere saber con qué intenciones o bajo qué circunstancias se está cometiendo. Bien, el Código Penal en su artículo 8 dice, las acciones u omisiones delictivas solo pueden realizarse de manera dolosa o culposa. Y el artículo 9 también del dicho código dice que obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere y acepta la realización del hecho descrito por la ley. Y obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que éste no sucedería en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. El dolo, el maestro Carrara lo define como la intención más o menos perfecta de ejecutar un acto en contrario a la ley. Es decir, no puedes matar a una persona porque es antijurídico, va contra la ley y si lo haces, pues llevas la intención de hacerlo. El dolo directo en primer grado y el dolo indirecto en segundo grado. Estos son los tipos de dolo que existen y los cuales consisten en que el dolo en primer grado, el autor provoca daño de manera voluntaria y el resultado de esta acción es el que el autor quería conseguir. Es decir, un ejemplo, una persona forzó la puerta de una casa para entrar y robar una joya de valor incalculable que él mismo sabía que estaba dentro de la casa. Es decir, cometió su fin de sacar la joya. Y el dolo indirecto en segundo grado es el resultado de la acción que realiza el autor, no es el fin último deseado por este último, ya que éste sabe que se producirá, pues esta acción es necesaria para conseguir el fin planeado. Es decir, un ejemplo, el resultado de forzar la puerta de la casa es romper la cerradura, y romper esa cerradura es necesario para poder entrar a la casa y sustraer la joya que es el último fin de las condiciones realizadas por el autor. Es decir, comete una serie de delitos antes para poder llegar al fin deseado. La culpa. Carrara la define de la siguiente manera. La voluntaria omisión de la diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. Es decir, que no se tiene intención de hacer, pero por faltas de cuidado se produce un hecho ilícito. Las causas. Existe tipos de culpa. Los tipos de culpa son la culpa consciente y la culpa inconsciente. La culpa consciente consiste en que quien ejecuta la acción prevé el resultado, pero confía en que éste no se produzca. Un ejemplo, un peatón junto a su hijo cruza una calle por un sitio por donde no debe, confiado de que no es, confiado de que es un solo sentido, decide cruzar y no ve que un auto se dirigía a pasar por ese espacio. Dicho auto atropella y posteriormente le quita la vida a estas dos personas. Es decir, el padre sabía que podría suceder, pero aún así confió, como en la calle era de un solo sentido, confió y cruzó. Lamentablemente, pues los atropella. La culpa inconsciente. Quien ejecuta la acción no ha previsto el resultado que se ha dado finalmente. Es decir, no lleva la intención, desconoce lo que pueda pasar, pero al final de cuentas sucede una acción. Un ejemplo, un conductor transita por una vía de velocidad adecuada cuando de repente en un paso peatonal empiezan a cruzar dos personas y él intenta frenar el auto, pero los frenos de este no le responden, siendo atropelladas dos personas. Es decir, el conductor pudo prever la acción, pero no lo toma en cuenta porque él va siguiendo las reglas de un lineamiento de tránsito, pero no cuenta que estas dos personas están cruzando por donde no debe. Las causas de inculpabilidad son aquellas que anularán cualquiera de los elementos de la culpabilidad, es decir, que se impida la presentación de dicha culpabilidad. Es decir, son excluyentes
que se tendrán en cuenta para saber si la persona está obrando ilícitamente. Las causas de inculpabilidad son por falta de capacidad de culpabilidad, que es la capacidad expuesta en un momento cognoscitivo, intelectual, y uno de voluntad, voluntivo, la minoría de edad, la incapacidad eventual de culpabilidad, los sujetos con capacidad eventual y la incapacidad de culpabilidad. La minoría de edad hasta los 14 años, donde existe a causa de inmadurez mental y social, es decir, un menor de edad no tiene la conciencia para saber que su actuar está ilícitamente. La capacidad eventual. Para quienes ya hayan cumplido los 14 años pero no puedan ser juzgados como adultos, se van a evaluar como casos particulares. Los sujetos con capacidad eventual, como el caso del sordomudo, que a causa de su dolencia es retardado mental, es decir, que no puede ser juzgado ya que él tiene una deficiencia física. La incapacidad de culpabilidad, que se presenta en los estados mentales anormales como la perturbación y trastornos transitorios, es decir, personas con enfermedades mentales, síndromes, esquizofrenia no podrán ser juzgados ya que tendrán sus periodos. La causa de inculpabilidad por desconocimiento de la antijuricidad del hecho cometido, es decir, el error de prohibición, cuando el sujeto se confunde respecto al conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Ejemplo, una persona de una comunidad aislada se encuentra con unos sujetos que tratan de agredirla y ésta por defenderse mata a uno de ellos. Es decir, no tiene conocimiento que si mata a uno de ellos es un hecho típico porque él no tiene conocimiento de la ley. Está aislado y a lo mejor en su pensamiento de esa comunidad no está contemplado el matar a una persona. Por inexigibilidad de otra conducta. Son excepciones que al principio general del deber de cumplimientos normativos. Sin embargo, en algunos casos se admite que el sujeto no le puede exigir cumplir con estos mandatos por contraer esta situación extrema. Y bueno, con esto concluyo el video. Si les gusta, déjenme un like, un pulgar, un me gusta y nos vemos en el próximo video.